el manejo, la estrategia de México con el tema del COVID, de la pandemia, ha sido un fracaso. Bueno, pues dos indicadores internacionales confirman lo que dije desde el principio. Y bueno, pues ahí están los resultados. Este martes 13, México seguramente llegará a 210,000 defunciones. Les recuerdo que hay por ahí cerca de 100,000 que el Registro Nacional de Población pues no ubica exactamente en dónde están. Y justamente de este tema, de las defunciones, de los muertos, hay otra cifra todavía peor. 190,000 pudieron haberse evitado. Y en el tema de la economía, pues comparan el manejo de la pandemia comparándolo con otros países semejantes de América. Y el resultado de esos 4 países, México está en último lugar. Es decir, ni por la economía, ni por la salud, ni por los muertos. ¿No es eso como para estar hasta la madre, para que me entiendan? Bueno, vamos a empezar con el tema de 190,000 defunciones que según este estudio internacional avalado por la Organización Mundial de la Salud, señala que el mal manejo de la pandemia por las fallas con las pruebas, cosa que se dijo desde un principio, por la letalidad, cosa que se dijo desde un principio, por la mortalidad ya total, cosa que también se dijo en un principio, etcétera, etcétera, etcétera. La cifra es alarmante. 190,000 pudieron haberse evitado. Para los niveles de México, el número de muertos es gigantesco. Es algo que te he dicho todo el tiempo. Por algo México es el tercer lugar en muertes, pero el número 14 en casos. Es decir, por ahí hay un error de estrategia, de manejo y de resultados, pero lo más importante de este estudio, lo señala, es una pésima estrategia. En el tema de la economía, pues es algo semejante. Comparan a México con otros países en sus distintas épocas y llegamos exactamente a la misma conclusión. No se manejó bien desde el punto de vista económico y con las necedades del gobierno de gastar menos en salud, pero no dejar de gastar más en obras, de pues poco o nada ayudar a las personas que generan empleo, que generan economía, ahí están los resultados. Pongan atención lo que dice aquí en este documento. Son documentos oficiales, son indicadores internacionales, ya se los he dicho. De no haber en Estados Unidos el paquete de estímulos en 2020 y el segundo paquete que acaba de aprobarse, la situación en México hubiera pasado de terrible a pavorosa. Una caída del más del 8% del PIB. Eso es terrible, no vista desde los años 30 del siglo pasado. Pero fíjense en esto, ante la ausencia de políticas anticíclicas, la posibilidad de que México contenga la contracción y empiece la recuperación descansa en gran medida en el crecimiento de la economía estadounidense. Volvemos a lo mismo. Ya sé que a final de cuentas van a tener otros datos, pero los números lo dicen así, claramente. 210,000 muertos y un país cuyo Producto Interno Bruto cayó más de 8%.
Para que México alcance a recuperar lo que perdió en este 2020, necesitaría crecer mínimo 8.5% para estar tablas. Quiero recordar que el año 2019, cuando no había pandemia, el resultado del crecimiento fue 0, es decir, nada. Así que traemos toda una cola alrededor de todo eso. Efectivamente, México, el gobierno actual, recibió un sistema de salud quebrado, roto, corrompido, inútil. Bueno, ponle el título que quieras. Sin embargo, no se cambió la estrategia. Sin embargo, todo esto que están viendo ya se había advertido. Sin embargo, todo esto que estábamos analizando ya lo habían dicho o lo habíamos dicho otros. Miren, desde un principio se veía que esto estaba muy grave. Si esto le sumamos que México es de los países 60 y tantos en vacunación, pues entonces todo esto se va a alargar, se va a prolongar, se va a hacer todavía peor. ¿Por qué? Porque a pesar de tener COVID, al presidente le valió. Porque a pesar de que vemos encima, y lo estamos viendo en otros países, la llegada de una nueva ola, se abrió todo para que la gente salga. También influye la falta de responsabilidad de la gente, pero la falta de responsabilidad de la gente es por mensajes equivocados desde el principio. El domar la pandemia, todo controlado, todo eso influyó indirectamente o directamente para suponer que esto iba a terminar pronto, para suponer que esto no nos iba a afectar tanto. 210,000 personas muertas por la negligencia de un gobierno que no supo manejar la pandemia, a pesar de que en México llegó tarde, a pesar de que en México llegó ya que había hecho destrozos en otros países. Y lo peor es que como no se cambia la estrategia, las cifras van a continuar 3.5 veces más que el escenario muy catastrófico que pronosticó Gatell, que ya no le hace caso a Gatell, ni Gatell se hace caso a sí mismo, ni el presidente le hace caso a Gatell, ni nada. Esta es la realidad del México actual, en la economía y en la salud. Es decir, la estrategia del fracaso. Y eso a mí ya me tiene hasta la M. ¿Tú de qué estás hasta la M? Hasta la madre, para que me entiendas.